Tienen el futuro en sus manos. En 13 meses estarán trabajando en Petronor, con toda probabilidad la empresa más potente de Vizcaya, y ello depende de su propio esfuerzo. Pueden parecer unos privilegiados, pero en realidad son jóvenes con formación previa, bien en FP de grado superior o bien son ingenieros técnicos. Los 20 han sido seleccionados por Petronor entre 700 candidatos para poder realizar este curso de operador de planta química. Son muy conscientes de la oportunidad que se les presenta. A mí me gustaba mucho la mecánica y esto en general, y bueno, al final una cosa lleva a la otra. Realicé mecatrónica industrial, vi que estaba relacionada con esta empresa, con Petronor, y me apunté y ya seguimos. Yo estoy muy contento y muy orgulloso de haber llegado hasta aquí, ¿no? Y formar parte de una empresa como esta, como es Petronor, ¿no? Y a lo largo de estos 13 meses de formación, pues nos toca adquirir el máximo de conocimientos posibles para el día de mañana poder ser una persona competente ahí dentro y realizar todas las labores que debemos realizar ahí dentro, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la misma ilusión de poder llegar a entrar, y será currarlo durante 13 meses como podamos, con la ayuda de los que hay dentro y los que vengan, y adelante. Bueno, contenta, porque es que no me lo esperaba, de 700 personas. Digo, bueno, voy a probar, pero en realidad no me lo esperaba. Cuando me llamaron me quedé como un poco sorprendida, pero muy bien, muy contenta. Y de momento lo que estás viendo va a ser duro, ¿cómo lo ves? ¿Va a costar? Bueno, como todo en esta vida, hay que esforzarse un poco, pero yo lo veo que si aportamos un poquito de cada uno de nuestra parte, no va a resultar difícil. En el caso de Ainchane y María, ambas ingenieras son dos de ese 35% de mujeres que por primera vez participan en este curso. En este ámbito de toda la industria, al final todavía cuesta un poco más que las mujeres se vean más trabajando en este ámbito, pero poco a poco están saliendo. Mira, ahora somos 7 de 20 y antes debe ser la primera vez en un curso que hay tantas chicas. Y Petronor siempre me ha encantado, siempre he querido trabajar ahí, siempre. Pero claro, siempre decían, es que si eres mujer lo vas a tener más difícil, siempre me decían eso, pero oye, mira, estoy aquí. En estos momentos asisten a clases teóricas en las aulas del Centro de Formación Somorrostro. Serán 714 horas y en unos meses empezarán a realizar prácticas, otras 936 horas, en turnos rotatorios de mañana, tarde y noche en la refinería, trabajando en los diferentes procesos productivos de la planta. Esta formación, por tanto, está adaptada a las verdaderas necesidades de la empresa. Petronor está inmerso en un relevo generacional y estos jóvenes están llamados a sustituir a aquellos que están en la recta final de su vida laboral. Digamos que su puesto de trabajo les está esperando en la refinería. Lo que pasa es que sí que tiene que estar muy ligada a las necesidades de en cada momento la empresa tiene. Tampoco podemos dar cursos de operador de planta química seguidos porque el mercado no es capaz de absorber. Tenemos que poner en sintonía las necesidades de una empresa con las cualificaciones de unas personas para poder acceder a esa planta. Es más, no hay un prototipo de curso de operador de planta química, sino que lo hacemos un poco ad hoc en función de las necesidades de cada empresa y lo vamos preparando desde ese punto de vista. En este caso son 20 alumnos que de ir bien y que superen el curso se incorporarán los 20 a trabajar. Son 13 hombres y 7 mujeres. En este caso también hay una singularidad respecto a otros años porque hay un número importante de mujeres, porque también la empresa lo demandaba y quería empezar a trabajar con el sector femenino en el mundo industrial y bueno, pues de alguna manera nos viene bien también para intentar acercar a este nuevo sector a la mujer. Son importantes los conocimientos técnicos que en este curso van a adquirir, pero estos alumnos tienen ante sí una gran oportunidad también de crecer profesional y personalmente. No se trata de que generemos operadores de planta como si fueran tuercas, sino que de alguna manera generemos personas sensibilizadas con los procesos productivos, respetuosas con el medio ambiente, con los valores de la empresa, lo que la empresa de alguna manera quiere conseguir, y todo eso está cargado de un montón de valores. El planteamiento de buen vecino es uno claramente. Estamos en una planta petroquímica que está dentro de un casco urbano y por lo tanto vecinos y planta tienen que convivir. Entonces, ¿cómo hacemos todos esos procesos? De alguna manera tienen que ser. Entonces, de alguna manera en este curso lo hemos tenido muy en cuenta para prepararlo. Transcurridos unos meses, además, comenzarán a percibir también una beca económica, pero a eso nos cuentan que no le dan importancia. Lo que verdaderamente les motiva es que en octubre de 2018 estarán listos para integrarse en un equipo humano con un saber hacer y valores propios, la plantilla de Petronor.